iglesia. Buen día Nordeste, buen día Iglesia de Cristo. Estamos contentos de poder llegar una vez más a los hogares para disfrutar y compartir este tiempo de celebración a nuestro buen Dios. En esta mañana leía el Salmo 63, versículos 3 y 4, un salmo de David, que dice: porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Y qué maravilloso es poder tomar estas palabras, hacerlas propias, donde depositamos nuestra confianza plenamente en el Señor. Seguimos atravesando este tiempo, pero lo hacemos confiando en que Él tiene en todas las cosas la última palabra. Queremos comenzar en esta mañana, como es habitual, con un primer segmento que es para nuestros niños. Así que vamos ahora con este primer bloque. Hey, tú sabes que yo puedo hablar con mi Dios y Padre con mucha creatividad. Puedo hablar, cantar y bailar, escribir, pintar y saltar. Puedo ser tal cual como soy, sin preocupación. Puedo escuchar a Dios y conocer su voz. Puedo hablar con Él donde quiera que esté. Quiero servir, obedecer y escuchar como Samuel, porque aunque un niño soy, Dios me habla también. Hey, tú sabes que puedo escuchar a mi Dios y Padre con mucha creatividad. Con la naturaleza Él me habla, con las pelis y las historias, con la Biblia y la familia, con mucha atención. Puedo escuchar a Dios y conocer su voz. Puedo hablar con Él donde quiera que esté. Quiero servir, obedecer y escuchar como Samuel, porque aunque un niño soy, Dios me habla también. Dios me habla también. Qué hermosa afirmación. El Señor dirige los pasos de los justos y Él se deleita en cada detalle de su vida. Qué tranquilidad nos da como hijos, como sus hijos. Qué confianza saber que Él tiene el control de cada situación. Y miren, pensaba en estos días, ¿qué poder decir de manera sentida a la iglesia? Y solamente es una palabra. La palabra gracias. Gracias, Iglesia Nordeste. ¿Por qué? No puedo dejar comparar en la antigüedad con la iglesia de Macedonia. Pablo se encontraba en esta provincia de Roma, pobre, y él veía esa gracia de parte del Señor en cada uno de los hermanos que recolectaban
ofrendas de ayuda. Lo hacían con un propósito definido, tenían bien claro el concepto del Señor Jesús cuando Él expresó: más bienaventurado es dar que recibir. Y así lo hacían. Y dice el pasaje ahí que lo hacían con sus fuerzas, pero más aún de sus fuerzas. Lo tomaban como un privilegio y era para manifestar el amor. Obviamente el amor que era reflejado o que operaba por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esto ha sido una realidad en esta semana. Muchos miembros de nuestra congregación están pasando un tiempo difícil, un tiempo de escasez. Pero fue gratificante ver el salón de nuestro templo en calle Boulevard lleno de cajas, de bolsas con alimentos, pensando para aquellos que están en necesidad. El Señor ha dado esta característica a la iglesia nordeste: el don de dar, una iglesia generosa. Y esto solamente lo podemos hacer o celebrar porque su amor opera en cada uno de nosotros. Gloria al Señor por esto. Y quisiera que ahora también podamos con alegría darle toda la honra, exaltar su santo y su bendito nombre por medio de estas canciones. Desde el amanecer despierto a la grandeza de tu amor. En bondad me guías.
tiempo de alabanza a nuestro Señor. Podríamos preguntarnos en este momento, ¿qué espera Dios de cada uno de nosotros? ¿Qué espera en medio de esta situación? Vamos ahora a disponer nuestros corazones para escuchar su palabra por medio de nuestro pastor. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos exaltar tu nombre en esta mañana una vez más y reconocemos, Señor, tu favor, tu gracia, tu soberanía sobre cada uno de tus hijos. Y estamos atentos ahora a recibir lo que vos nos querés decir por medio del mensaje. Que el Espíritu Santo toque nuestros corazones y transforme nuestro ser. En Cristo Jesús, nuestro bendito Señor y Salvador. Amén. Amén. Buenos días. Buen domingo. Continuamos en esta nueva manera de ser y hacer iglesia. Estamos un domingo más detrás de una cámara para compartir lo que Dios ha puesto en nuestro corazón, para manifestarnos al amor y a las buenas obras, para poder extendernos virtualmente un abrazo. Esta semana, estos días pasados, he estado pensando en un tema en particular, dado la situación que nos toca vivir. Es la victoria ante las tormentas de la vida. Este podría ser un título para esta reflexión de este domingo. Victoria ante las tormentas de la vida. Y una pregunta es, ¿dónde, en qué puerto nuestro barco no encalle? ¿En qué puerto, en qué lugar podemos estar seguros esperando que la tormenta amaine, que la tormenta pase? Quisiera leerles un pasaje de las Escrituras que hace unos 34 años atrás marcó mi vida de una manera muy especial. En algún sentido cambió mi manera de ver la vida cristiana, mi propia vida cristiana. Y este pasaje está en Daniel, capítulo 3, versículo 14 en adelante. Es un poquitín largo, pero yo les ruego que presten mucha atención a la palabra del Señor, a lo que sucede en este pasaje. Dice que habló Nabucodonosor y les dijo: «Es verdad, Sadrach, Mesach y Abed-nego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, estáis dispuesto que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos?» Sadrach, Mesach y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: «No es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado». Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abed-nego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abed-nego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces
Estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era premiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces ellos salieron de en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, quien envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Qué tremendo este pasaje de 3 jóvenes que tuvieron la valentía de no renunciar a su fe a pesar de las consecuencias que les deparaba el momento. Este es un pasaje, como les dije al principio, que marcó mi vida hace 34 años atrás, en un tiempo muy, muy especial en mi propia vida, en medio de una tormenta de mi vida. Quisiera iniciar o continuar este tiempo compartiendo un mensaje de WhatsApp de una persona cercana a nuestra familia. El día de este WhatsApp es el día 28 de este mes, hace un par de días atrás. Había mandado a este familiar este pasaje haciendo referencia a mi propia experiencia que había vivido con él. Y él expresó estas palabras: esta es una de las escenas más potentes de la Biblia para mí. Uno de los ejemplos de valor de los más grandes que he leído jamás. Realmente, Miguel, no es un tema que me preocupe mucho el dolor. Estoy acostumbrado a vivir con dolor. El de mi cuerpo y el de quienes me han rodeado. No me da miedo el dolor ni sufrir. Y siempre le digo a los niños que el dolor no es lo más importante que Dios puede quitarnos. Tampoco es la sanidad de nuestro cuerpo lo que pueda hacer mejor por nosotros. Él en este momento, continúo luego la lectura de este WhatsApp, está ingresado en el hospital con terribles dolores de espalda de una operación que hace 10 días, la tercera o cuarta operación que tuvo de la columna, y está en este momento ingresado esperando ver la decisión de los médicos. 10 días atrás fue operado de la columna.
Dice, tampoco es la sanidad de nuestro cuerpo lo que Dios pueda hacer mejor por nosotros. Eso para Dios es insignificante, es una pavada. A veces no lo hace y no entendemos el porqué, pero ni siquiera debe importarnos entenderlo. Dios es soberano y debe ser soberano en nuestras vidas. Mi dolor viene por los niños. Hoy, la tercera de sus hijas lloraba porque me decía, echo de menos a la mamá y tú no me puedes abrazar. Estas cosas son las que le pido a Dios, que no les aparten a mis hijos de sus caminos nunca. La mayor me decía el otro día, paso de enfadarme con Dios, paso. Y yo le dije, ¿pasas de enfadarte o pasas de Dios? Y me dijo, bueno, a este ritmo, eso me trae sufrimiento. Eso sí. Y mi oración es que vean que Dios está por encima del dolor, de la muerte, incluso de un ser querido. La mayor se enfadó con Dios. Y la tercera dijo que no entendía esto ahora. Ojalá Dios pueda mostrar su gloria y poder en la vida de mis hijos, a través del dolor, de la sanidad, de la enfermedad, como Él quiera manifestarse. Y que yo pueda ser un instrumento útil en sus manos para llevarles a sus pies. Hemos hablado bastante este tiempo con los niños. Hago mención que él es viudo. Hace 5 años falleció su esposa, dejándole 4 niños y la niña más pequeña de 1 año en aquella oportunidad. Hemos hablado bastante este tiempo con los niños, de todo, de la fe, del amor, de Dios, del pecado. Y preveía que había un acercamiento por parte de los grandes, un interés por buscarle más, y otra vez un retroceso. Bueno, el miedo, los nervios. La tercera tiene miedo que me enferme en el hospital de coronavirus. Es normal lo que siente. Ojalá Dios ponga en su corazón el anhelo de buscarle más y más a Él, independientemente de la enfermedad o las circunstancias de la vida. 2 días. 2 días expresaba él estas palabras. Mis hermanos, con la gracia de Dios quisiera que juntos reflexionemos sobre las tormentas como sinónimo de pruebas, de dificultades, de enfermedades, de muerte. Quisiera verlo en 3 épocas. Las tormentas vividas por el pueblo de Israel, las tormentas vividas por la iglesia y las tormentas de nuestras propias vidas. ¿Y cuál es el hilo conductor que une cada una de ellas? Todos en la vida pasamos por tormentas. Los ricos, los pobres. Cuando uno pasa por la tormenta, no importa el dinero que tengas, si tienes o no tienes, a nadie le gusta sufrir, a nadie le gusta aquello que está pasando en ese momento. Podrá quizás tal vez estar en una habitación mejor, en un hospital mejor, pero lo que se siente dentro del corazón, no importa el dinero que tengas. Las tormentas de la vida a todos nos da temor. Los ricos, los pobres, los sabios, los ignorantes, los creyentes y los incrédulos. Todos pasamos por tormentas en la vida. Ellas son parte de la vida y no podemos evadirlas. A veces intentamos ignorarlas, eso es verdad.
Hay algunas tormentas suaves donde el barco apenas se mueve, pero hay otras que parece que el barco se nos va a pique, las tormentas de la vida. Hay tormentas que no sabemos por qué se formaron y por qué nosotros estamos en el medio de ellas. Y hay otras que las producimos nosotros mismos por las malas decisiones que muchas veces tomamos. No podemos observar, mirar, analizar todas las tormentas que vivió el pueblo de Israel, pero solamente quisiera referirme a 3 o 4 de ellas. Las tormentas vividas por el pueblo de Dios. Mis hermanos, Israel es un pueblo que nació en medio de tormentas y ha vivido y vive en medio de ellas. Unas naciones buscan su destrucción y hay religiones totalitarias, extremistas, que buscan que desaparezcan. Nace con identidad como pueblo después de un período de 400 años de esclavitud. Israel. Ese Dios que había estado presente desde el llamado que hace Abraham en Génesis capítulo 12 y que Abraham da a conocer a su hijo Isaac y que Isaac da a conocer a su hijo Jacob y que Jacob transfiere a sus 12 hijos. Este Jehová, que no lo vieron actuar en todos esos años de dolor y de sufrimiento, este Jehová, llegado el tiempo señalado, se manifestó de nuevo al pueblo de Israel. Israel ve acercarse el día de su liberación, tras una serie de portentos milagrosos que Dios hace. Este Jehová que de solo oídas habían escuchado, juzga a Egipto por medio de las 10 plagas. Una noche, la última noche de su esclavitud, Israel escucha llorar y clamar a todo un imperio. Dios juzga a Egipto a través de la muerte de sus primogénitos. Era el último día de sus 400 años de esclavitud. Observemos su tormenta. Salen de Egipto, según nos dice la Biblia, 600,000 hombres, sin contar niños y mujeres. Y una gran cantidad de personas de otras nacionalidades y gran cantidad de ganado. Todos apresurados, llevando consigo una mochila cargada de esperanza. Una esperanza que le dura poco, muy poco. Porque ni bien dan vuelta a la esquina, se encuentra con un mar imposible de cruzar. Y cuando miran hacia atrás, ve un ejército imperial con sed de venganza que viene a retomar lo que creía que era suyo. Toda esa esperanza de un futuro mejor, todas esas expectativas de una nueva tierra, todas esas promesas de pueblo escogido, toda esa esperanza se volvió en desesperanza. Pensemos, ¿qué sentimientos podían albergar en sus corazones? Seguro que lo primero que había en su corazón, lo primero que nace, que surge de lo profundo de su corazón, es el temor, es el miedo. Podemos imaginar que ante esa situación el miedo ganó todo el corazón de los israelitas que acababan de salir de Egipto. Las quejas también anidaron en su corazón. ¿A dónde nos han traído? ¿Por qué nos ha sucedido esto? Incomprensión. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible? No entendemos nada. ¿Cómo es que ha pasado esto?
Hemos hecho todo lo que nos han dicho. Y mira lo que nos pasa. ¿Qué fue lo primero que salió del corazón de los egipcios? Mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto, dice Éxodo capítulo 14, 12. ¿Qué salió? La queja. Lo primero que surge del corazón del ser humano cuando se enfrenta ante una situación que no comprende, que no entiende, que no sabe por qué ha sucedido, es la queja. ¿Podemos nosotros imaginarnos ese momento? ¿Te has visto tú mismo en una situación que cuando mirabas el futuro con ojos de esperanza, sucede algo que hace que tires todo por el suelo? ¿Que todo se desvanezca? ¿Qué sientes? Tremenda frustración ante tus ojos. Tal vez piensas volver a empezar. Estoy cansado, abatido, sin fuerza para volver a intentarlo. ¿Y sabes algo? ¿Cuál es lo peor? Es que no siempre nos está permitido entender las razones del propósito de Dios. Y algo triste es que nosotros siempre pretendemos tener la respuesta inmediatamente. Podemos imaginarnos a Moisés frente a los argumentos del pueblo cuando él mismo no comprendía el por qué Dios permitía eso. Un mar frente a sus ojos y un ejército a sus espaldas. Pero parece que Moisés da al pueblo una palabra de fe. Mira lo que dice Moisés en Éxodo 14:3. Moisés dice al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¡Qué hombre de fe! ¡Qué palabra de fe! Diríamos hoy. Ha llenado nuestro corazón de confianza. Valió la pena confiar en Moisés. ¡Qué profeta de Dios! Este es un varón de Dios, diríamos hoy. Sin embargo, Dios le recrimina. ¿Por qué clamas a mí? Este clamor encerraba dolor, incomprensión por la situación, quizás hasta queja. Dios mira el corazón del hombre. Evidentemente, aún Moisés, con toda su fe, había en su corazón alguna queja al Señor, y Dios le respondió de esa manera: ¿por qué clamas a mí? A veces es más fácil proclamar fe, dar palabras de fe, pero sin verla actuando de verdad. Y a veces nos molesta la manera en que Dios responde. ¿Usted entiende? Porque yo no entiendo por qué Dios le dijo eso a Moisés. Aunque sí sé que siempre el propósito de Dios será para bien de sus hijos. No tengo por qué entender la manera de obrar de Dios, pero hay convicción en el corazón de saber que Dios siempre obra para bien de sus hijos. Después del cruce del Mar Rojo, caminan 3 días por el desierto.
Gastan todas sus reservas de agua y tienen una sed que abraza su boca y quema sus estómagos. Y vuelven a quejarse contra Moisés. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿y ahora qué hemos de beber? ¿Qué hemos de beber? Mientras preparaba esto, me hacía pensar: si fuese en el siglo XXI y si los hebreos no fuesen judíos, sino argentinos, se formarían piquetes frente a la tienda rosada entre bombos y el humo con olor a choripán y comenzarían a exigir: queremos beber, queremos beber. Y Dios responde. Bendito sea la respuesta de Dios. Pasan 45 días de esta experiencia y vuelven a quejarse contra Moisés. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de la carne, cuando comíamos hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Es la expresión de este pueblo, que en todas las quejas anteriores había visto el obrar de Dios. Y Dios responde. Bendito sea Dios por su respuesta. Continúan viaje. Y a poco de partir vuelven a protestar y a quejarse y a murmurar. Y le dicen a Moisés: y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis al Señor? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado? Y Dios responde. Bendito sea la respuesta de Dios. Fueron 40 años de dar vueltas sin poder entrar a la tierra prometida solo por la testarudez de un pueblo. Dejando de lado al pueblo de Israel, podemos sacar una enseñanza para nuestras vidas. Nuestras quejas frente a las tormentas de la vida siempre prolongarán nuestro dolor y nuestro sufrimiento. Recuérdalo. Márcalo a fuego en tu corazón. Siempre, siempre. Nuestras quejas frente a las tormentas de la vida prolongarán nuestro dolor y sufrimiento. Cada queja, cada murmuración era producto de una tormenta en el pueblo de Israel. Y ante cada experiencia difícil de la vida, siempre, absolutamente siempre, Dios respondió, a pesar de ser un pueblo duro de cerviz, como dice la Escritura. Nunca Dios dejó de responder las necesidades de su pueblo. Nunca Dios dejó de responder, recuérdalo. Y respondió no como ellos pretendían, sino de acuerdo a sus necesidades. Las tormentas para Israel tuvieron el propósito de enseñarles que Jehová es el Señor de la historia y de los tiempos. Las tormentas vividas por la iglesia. La iglesia nace en tiempos de tormenta. Su inicio, su continuidad y su final serán vividos en tiempos de tormenta. No llego muy bien a entender a algunos líderes religiosos que dicen que después de esta pandemia solo nos espera un avivamiento, un maravilloso crecimiento numérico de la iglesia. Es verdad, esta situación traerá a muchos a los pies de Cristo.
pero muchos más, y quisiera de corazón estar errado, estar equivocado, que muchos más se acomodarán a la nueva realidad y se enfriarán sus corazones. Y se hará realidad el mensaje del ángel a la iglesia de la Odisea en Apocalipsis, que dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y se confirmará la palabra de Dios cuando venga el Hijo del Hombre. ¿Hallará fe en la tierra? La iglesia nace en medio de tormentas. El martirio de Esteban, Saulo que persigue a los hermanos, Herodes que mata a Jacobo, hermano de Juan, Pedro que es metido preso, se convierte en Pablo y Dios lo lleva 14 años al desierto de Arabia. Allí en la soledad, en el frío de la noche y en el calor del sol, Dios trabaja en su interior con el propósito que el carácter de Cristo sea formado en el interior de Pablo. Y después de ese tiempo, 14 años, regresa a Jerusalén. Comienza con los viajes misioneros. Pablo y Bernabé son expulsados de Antioquía de Pisidia. De allí pasan a Iconio y deben salir huyendo porque querían apedrearlos. En Hechos 14:6. Llegan a Listra y Pablo es apedreado y arrastrado fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Vuelven tras sus pasos y Pablo les dice a los creyentes en Hechos 14:22, es necesario que a través de muchas tribulaciones entréis en el reino de los cielos. Son encarcelados en Filipo después de ser azotados. Hechos 16:22. Viajan a Tesalónica y la familia de Jasón son capturados y llevados ante las autoridades. Y así durante todo el libro de los Hechos de los Apóstoles y durante la experiencia que viven los cristianos en tiempo de las cartas pastorales, el sufrimiento era por causa de su fe. Ellos agradaron en obediencia a Dios. Y el premio que recibieron fueron tormentas, pruebas, dolor y muerte. Pero, ¿qué suma 10 pesos en 100 millones? ¿O qué suman 70 o 80 años frente a una eternidad? Pasada la época apostólica, la iglesia sufre la persecución de mano de los emperadores romanos. Nerón, en el año 64 al 68, produce una de las más sangrientas persecuciones contra la iglesia. Domiciano, Trajano, Marco Aurelio, Septimio Severo, Maximino, Decio, Valeriano, Diocleciano. La gran persecución del año 303 al 313, la persecución de Juliano. La iglesia sufriendo por causa de su fe. Hay un periodista italiano contemporáneo, nació en el año 1959. En sus estudios de demografía, él dice que en el siglo XX habrían sido asesinados unos 45 millones de cristianos por sus creencias religiosas. Y durante la primera década del siglo XXI, el número de cristianos asesinados anualmente sería aproximadamente de 10.000. Hoy recibimos una noticia acerca de 3 hermanos nuestros de África siendo asesinados por el hecho de ser cristianos. La iglesia nace y se reproduce en tiempos de tormentas.
China multiplicó su iglesia por millones en medio de la tormenta, de la persecución y de la muerte de miles de cristianos. El crecimiento de mayor auge en la iglesia protestante en España se dio durante la dictadura de Franco, cuando muchos fueron encarcelados y pagaron caro el precio de su fe. Hoy, como nunca en la historia anterior de los coreanos del norte, hoy ellos buscan Biblias y se convierten a Cristo en medio del sufrimiento, de la persecución. Las tormentas que sufrió la iglesia tuvieron el propósito de purificar sus acciones y sus intenciones, para aprender que Cristo es el Señor de la historia y de los tiempos. Él vino en debilidad y volverá en poder y gloria para llevar a su pueblo. Y ahora, permíteme que te hable de las tormentas en nuestras propias vidas. Seguramente que este es el punto más controversial de todo lo que hemos dicho. Porque desde lo comunitario, como pueblo o como iglesia, ahora miraremos nuestras personales e íntimas realidades. Ahora soy yo y tú los que debemos enfrentar nuestras propias tormentas. Como hemos dicho al principio, habrá tormentas que no sabemos por qué debemos enfrentarlas y otras las hemos producido nosotros mismos. Vinieron, están aquí, se levantaron ayer, hoy y seguramente que mañana tendremos tormentas, vendrán problemas, pruebas, situaciones adversas y difíciles, enfermedades, abandonos y muerte. No comprendemos la partida de nuestros seres amados. Los que marcaron nuestra vida, nuestra niñez y adolescencia, ya no están muchos de ellos. El hijo que llevamos en brazos y que tantas noches quitó nuestro sueño, hoy nos quita el sueño por sus adicciones. Esta pandemia que quizás ha sumido tu hogar en las deudas y en las pérdidas de tu sostén económico, ¿por qué? Tú no has hecho nada para vivir esta situación. Sin embargo, debemos buscar un culpable. No tenemos un Moisés a quien echarle la culpa. No tenemos a un emperador o a un dictador o a una religión extremista a quien echarle la culpa. Pero sí tenemos a uno. Tenemos a Dios. Y a Él le echamos la culpa. Le echamos la culpa a uno que con sus manos de amor moldeó nuestros cuerpos y sopló aliento de vida en nuestro interior. Echamos la culpa a uno que todos los años de nuestra vida nos ha permitido abrir nuestros ojos y contemplar un sol. El sol siempre está, aunque esté nublado. Pero el Señor nos ha permitido poder verlo. Echamos la culpa a uno que por amor a nosotros murió en una cruz para pagar por nuestros pecados. No siempre entenderemos el proceder de Dios. Y no siempre nos dirá el por qué. Pero ni siquiera debe importarnos entenderlo. Dios es soberano y debe ser soberano en nuestras vidas. Termino con un testimonio. Este día martes, mientras estaba aquí en nuestra congregación, esperando la iglesia que trajese alimentos para acompañar, para apoyar a hermanos que están sin trabajo a causa de lo que estamos viviendo y que no tenemos la culpa. Un hermano sin saber, sin conocer la temática de la reflexión de hoy, él me compartía las tormentas de su vida.
Decía él que los momentos más duros de su vida, con 4 hijos pequeños y casi sin alimentos que darles, fueron los momentos más preciados en su presencia. En su presencia obtuvo la respuesta al porqué. Dijo, la diferencia la hace el después. Aquí está el tronco de tantas palabras. La diferencia las hace el después. Enfrentamos y enfrentaremos tormentas en nuestra vida, y el cómo enfrentemos la vida después de ella radica nuestra riqueza interior, nuestra paz y nuestro contentamiento del alma. El hilo conductor que Moisés encontró para enfrentar la tremenda tarea de llevar a destino a un pueblo duro de servir, lo encontró en su intimidad con aquel que puso sus ojos en él. Dios hablaba con Moisés como cualquiera habla con su amigo, nos dice la Biblia. Dios decía que Moisés era el hombre más manso sobre la faz de la tierra. Su amistad con Dios y su mansedumbre lo alcanzó por invertir esos tiempos de intimidad en su búsqueda de Dios. Pablo pudo ser usado por Dios de la manera en que lo hizo, porque comprendía cabalmente el significado de la intimidad con Dios. El llamado Cefas pudo llegar a ser Pedro porque en la intimidad de su corazón tenía la experiencia para decir, Señor, ¿a quién iremos? Tú solo tienes palabras de vida eterna. Bernabé pudo ser usado por Dios porque en todo su ser no había lugar para nada ni nadie que no fuese el Espíritu Santo. Juan llegó a ser el discípulo amado porque aprendió que podía recostar su cabeza en el pecho de Jesús. ¿Cuál es, mis amados, el hilo conductor para vencer las tormentas de la vida? Créeme, ni la lectura de la Biblia, ni nuestra participación con nuestros dones y talentos en el servicio en la obra del Señor, ni nuestras buenas obras e intenciones, nada de ello sirve por sí mismo. Sirven solo si van de la mano de nuestra vida de intimidad con el Maestro. Pero para que haya un después, primero tiene que haber un antes. Antes debe haber un reconocimiento de que somos pecadores. Antes debe haber un pedido de perdón por nuestros pecados y transgresiones. Antes debe haber un reconocimiento de nuestra necesidad de Cristo. Antes debe haber una clara decisión de confesar sin temor y sin vergüenza que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. La intimidad con el Padre. ¿Dónde poder encontrar la fuerza para vencer la tormenta? ¿Dónde poder encontrar ese lugar, ese puerto para que nuestro barco no encalle? Solo en nuestra relación personal e íntima con el Señor. ¿Nos va a quitar el dolor? No. ¿Sufriremos la pérdida del ser amado? Ya lo creo que sí. ¿Lo haremos solos? No. El Señor está con nosotros, cual poderoso gigante. Pero es imposible poder pasar las tormentas de la vida con paz profunda en el corazón
si no sabemos invertir nuestra vida en la intimidad con Cristo. Que Dios les bendiga ricamente. Que tengan una preciosa semana buscando el rostro de Dios, anhelándolo a Él, deseando estar en intimidad con Él. Que Dios les bendiga. Muy bien, hermanos, agradecidos estamos al Señor por el mensaje, por este encuentro que ya está finalizando. Algunas cositas a tener en cuenta para esta semana. El día miércoles, 20 horas, tenemos la reunión de oración. El viernes 8 de mayo es el primer encuentro de alabanza y oración vía Zoom. Así que, bueno, los hermanos del ministerio están preparando. La idea es que todos podamos participar, será sin lugar a dudas un buen tiempo. Día sábado, los adolescentes, luego los jóvenes también tienen sus encuentros. Y el día domingo por la mañana, 10:30, con canal de YouTube. Los esperamos, como siempre, aquí en este lugar. Una cosita a destacar. Vamos a celebrar el próximo domingo 10 la Cena del Señor. Así que a tener preparado el pan, el vino o el jugo para que podamos también compartir este tiempo tan significativo para nosotros que somos cristianos. Así que bueno, que tengan todos una muy bendecida semana y felicidades para los cumpleañeros de los próximos días. Que los